Pierre Hadot es uno de los filósofos más importantes, que no sea demasiado conocido, del siglo XX. No solo porque es un historiador de la filosofía muy importante, reconocido, sobre todo la filosofía antigua, sino por la propia idea que tiene de lo que es la filosofía. ¿eh? Él considera que la filosofía, y esta era la idea originaria, es una forma de vida, una práctica, no un discurso. En todo caso, posteriormente sí que se ha convertido por un proceso de degradación en un discurso, primero por la aparición del cristianismo y después por la filosofía académica, pero para él hay que recuperar este valor de la filosofía como propuesta de vida, ¿no? Para él hay una serie de filósofos modernos y contemporáneos, como Spinoza, como Nietzsche, como Schopenhauer, que han mantenido este planteamiento. Es interesante, y de esto voy a hablar, el papel que le atribuye en este sentido a Wittgenstein. Es decir, Pierre Hadot descubre a Wittgenstein en los años 50. No es el primero, pero es uno de los, digamos, que inician el interés por Wittgenstein. Publica a finales de los 50 algunos artículos sobre todo sobre la cuestión de los límites del lenguaje, sobre la manera como entiende los propios juegos del lenguaje y la relación con la filosofía. Y estos artículos pues quedan recogidos en este libro, un libro que es Wittgenstein y los límites del lenguaje, que publica bastante tardíamente Pierre Hadot, el año 2004, y hay aquí una buena traducción en español de Manuel Arraz, que se publica el año 2007, ¿no? Luego, posteriormente, en una de sus últimas obras, El velo de Isis, también hace algunas referencias. El interés que tiene Pierre Hadot por Wittgenstein inicialmente viene, y esto es algo curioso, ¿no? Digamos, no por la lógica, pensemos que estamos hablando del interés por el primer libro, que es el Tractatus Lógico-Filosófico, no viene por la vía de la lógica, que nunca ha interesado demasiado a Hadot, sino por la vía de la mística. Hadot sí que ha tenido ya desde su juventud un fuerte interés por las experiencias místicas, y le llama la atención el que el Tractatus, que justamente es un libro que intenta plantear la necesidad de un lenguaje puro, un lenguaje lógicamente puro, que sea una formulación de lo que son los procesos de los hechos, basado en la idea de Wittgenstein de que hay un isomorfismo entre la lógica y los procesos de la realidad. Por lo tanto, se puede expresar de una manera absolutamente clara a través de proposiciones cuáles son los hechos, y esto es lo que hace la ciencia. Pero al mismo tiempo el Tractatus, sobre todo los últimos aforismos, como sabemos el Tractatus es un libro de aforismos, plantea que los límites del lenguaje, que son los límites de la lógica, los límites de lo que podemos pensar y de lo que podemos expresar, dejan abierto algo que realmente es lo más importante para Wittgenstein, que es el sentido del mundo y la ética. Pero esto, la ética, el sentido del mundo, de esto no se puede hablar, de esto no se puede pensar, sino que esto solo se puede mostrar a través
través de la propia vida. Bueno, como sabemos, Wittgenstein tuvo una influencia importante de Tolstoy, del Evangelio de la Pobreza, y de alguna manera viene a ser como un referente de algo que intentará llevar a su propia vida. Luego, posteriormente, Wittgenstein, que volverá a Cambridge, ¿no? De hecho, era donde se había iniciado filosóficamente a través de Bertrand Russell y de Moore, ¿no? Con una formación básicamente en el campo de la lógica. Después, pues Wittgenstein va a la guerra, hace de maestro en un pueblo y luego vuelve otra vez a Cambridge y publicará un segundo libro que viene a ser no un ensayo, un tratado, sino un libro que recogerá toda una serie de pensamientos bastante poco sistemáticos, que es lo que se llamará el segundo Wittgenstein, y que se publicará bajo el título Las investigaciones filosóficas. Esto interesará mucho también a Dodd. Dodd recoge sobre todo la idea de que el lenguaje ordinario, el lenguaje cotidiano, el lenguaje que se crea en la propia vida, es el lenguaje que de alguna manera es más válido. Es decir, que la filosofía tiene que volver a este lenguaje, a este fenómeno originario del lenguaje, que todo lo que puede ser dicho en este lenguaje, exceptuando, por supuesto, lo que podríamos llamar las proposiciones científicas. Pero estamos hablando del lenguaje ordinario como manera de plantearse los problemas de la vida, el problema del sentido, el problema de la ética, y cómo la filosofía tiene que ser una terapia, plantear aquí Wittgenstein, que lo que haga sea disolver los problemas metafísicos. Es decir, que de alguna manera la filosofía tiene que resolver los pseudoproblemas que ella misma ha creado. Luego hay otra idea fundamental, uno de los hilos conductores de estas investigaciones, que es el de juegos de lenguaje. Esto le interesará mucho a Dodd y de alguna manera también le inspirará en su planteamiento de la filosofía como forma de vida. Es decir, para Wittgenstein lo que hay son juegos del lenguaje. Es decir, el lenguaje es una actividad y es una actividad que se da en el marco de unas determinadas reglas, unas reglas que son específicas, que marca cada juego. Y este juego lo que representa es una actividad o un modo de vida. En este sentido, ya digo que Wittgenstein será también un elemento que dará mucho a pensar a Dodd, incluso para su formulación de la filosofía como forma de vida. Aparte de esto, a Dodd le reconoce que Wittgenstein ha sido el primero en plantear la importancia del lenguaje dentro del pensamiento. Es decir, que a partir de él las propias categorías kantianas, que se planteaban como categorías universales, se entienden como categorías lingüísticas. Por lo tanto, el papel que da el lenguaje como elemento central de nuestro pensar y de nuestro vivir, como práctica y como actividad, es para Dodd una aportación totalmente novedosa de Wittgenstein, que justo le va a convertir por esto en un filósofo con mayúsculas, en cuanto que aporta una problemática nueva, a partir de la cual se puede seguir o no sus planteamientos, pero que se tiene que resolver. Pierre Dodd, de todas maneras, critica una cosa fundamental y central de Wittgenstein. Para Pierre Dodd, la filosofía tiene un papel. Es decir, la filosofía no es únicamente una terapia para resolver falsos problemas o para clarificar conceptos que ya no se pueden volver a plantear y que se tienen que tratar desde el punto de vista de la práctica o incluso de la mística. Pero para Dodd sí que hay un espacio, que es el espacio de la filosofía,
que es el espacio para pensar estos problemas. Por lo tanto, para Dot, Wittgenstein niega un papel a la filosofía que a Dot considera que se ha de mantener y se ha de potenciar, pero mucho desde el punto de vista de esta idea suya de la filosofía como ejercicio espiritual, es decir, como una serie de prácticas que conforman una forma de vida.